a entrevistas presenciales laborales, pero la verdad que sean de manera virtual nos pone o una facilidad o una dificultad dependiendo de cómo ustedes los vean. Así que muchas gracias por estar a todos, gracias Eva, el mayor de los éxitos en esta charla de hoy. Gracias Maca. Muchísimas gracias, David. Antes de continuar con nuestra expositora, también quiero agradecer a nuestra intérprete de señas que nos acompaña hoy, como todos los días, en nuestra jornada de charlas. Y ahora sí, vamos a presentar a nuestra expositora, que es Eva Sánchez. Eva es psicóloga y máster en Dirección de Recursos Humanos. Cuenta con más de 15 años de experiencia en áreas de recursos humanos y es gerente general de la consultora Brújula Profesional. Actualmente también es presidenta y fundadora de la Fundación Comunidad Networking y es asesora experta de empleabilidad en la Universidad de Santiago, además de ser speaker motivacional para múltiples organizaciones. Les recuerdo una vez más que pueden dejarnos todas sus preguntas en el chat. Les doy la más cordial bienvenida en esta tarde y dejo entonces a nuestra expositora. Muchas gracias, Macarena. ¿Se escucha bien mi audio? Porque tuve que cambiar audífono. Perfecto. Está bien. Gracias. Bueno, primero saludar a todos y todas las que están conectados. Gracias, David, también por tus palabras, y Macarena por esta oportunidad, y a Angie, que nuevamente nos acompaña en la lengua de señas. Ayer tuvimos una jornada bien dinámica. Me imagino que algunos de los que están acá presentes ahora estuvieron ayer, se motivaron para estar hoy. Es súper importante lo que hace el IPP, ¿cierto? Porque es muy necesario que ustedes tengan herramientas, sobre todo en esta era digital, en que las cosas han cambiado. Así que les voy a compartir la presentación que preparamos para ustedes, y es importante que sepan que cualquier duda que tengan, por favor, la vayan anotando en el chat, ¿bien? Porque vamos a ir en el momento mirando las preguntas para que podamos ir respondiéndolas, y al final también vamos a tener una oportunidad, Macarena, ¿cierto? Como ayer, para que puedan hacer sus preguntas más dinámicamente. Así que partamos entonces. Bueno, el tema es entrevista de trabajo y obviamente presencial y online, y entrevista de trabajo exitosa. ¿Por qué? La idea es que se lleven herramientas hoy para que les vaya bien en esa entrevista, puedan mostrar parte de ustedes, puedan destacar sus logros, lo mismo que vimos ayer en el currículum, lo puedan mostrar en esta entrevista, que se puedan preparar, puedan saber un poco de qué manera se hacen las entrevistas, qué es lo que buscamos los reclutadores, las personas que hacemos selección de personal cuando los entrevistamos. Así que eso es lo que vamos a ver hoy, con muchos consejos bien aplicados, con tips bien básicos, y vamos a ver harto detalle. Entonces usen el espacio virtual, usen este chat, interactuemos, ¿bien? Los que estuvieron ayer van a repetirse algunas partes, unas pequeñas partes, ¿bien? Yo siempre me parto presentándome y muestro a mis hijos, ¿ya? Porque ayer yo les comentaba también que como son pequeñitos, tienen 3 y 5 años, puede que en algún momento se escuche un grito, que pasen por ahí jugando, así que no se asusten, son ellos que andan por ahí alrededor. Bien, contarles que, bueno, soy psicóloga, hice un máster en Dirección de Recursos Humanos en EADA, y trabajé, como ven acá al medio, en estas 3 empresas durante hartos años en recursos humanos. Y si ven hacia el final, hay logos de algunas universidades donde dicto clases. Es algo que me encanta enseñar y aprender. Bien, también contarles de un reconocimiento que para mí me provoca mucha alegría, que es el HR Influencer, que tiene que ver con personas que somos influyentes en recursos humanos, que generamos contenido, que estamos siempre aportando a los demás a través de las redes sociales o a través de talleres, de formación. Bien, y como les decía Macarena, soy líder de Brújula Profesional, donde trabajo con Lili Morales, que está por aquí conectada, Lilian Morales. Agradecerle también por toda la coordinación que ella hace. La Vicerrectoría Académica de la Universidad de Santiago también, para ellos trabajo en un proyecto, así que estoy muy dentro del tema de la empleabilidad, de la selección. Lidero en la Fundación Comunidad Networking, que es un espacio que los quiero invitar a que lo vean, comunidadnetworking.org, un espacio para personas que buscan trabajo, que buscan emprender. Así que pueden buscar también la página para que vean y se puedan inscribir y registrar y participar. Y además, contarles un poco más de mí. Yo tengo una frase preferida, algo que me identifica mucho, que tiene que ver con que solos llegamos rápido,
pero juntos llegamos mucho más lejos. Para mí es súper importante la colaboración, el que uno aprenda con otras personas y crezca en conjunto, ¿bien? Y eso también se ve en el ámbito laboral. Algunos de ustedes probablemente trabajan, se quieren cambiar a un trabajo mejor o a un trabajo distinto, otros a lo mejor están buscando trabajo, pero siempre apoyarnos mutuamente, recurrir a otras personas ayuda mucho, ¿bien? Partamos entonces con el mercado laboral. Esto también se los mencioné ayer. Es importante ver el contexto en que estamos hoy. El teletrabajo es lo crucial, es lo que está ocurriendo debido a la pandemia y esperamos que este mundo haya cambiado, ¿cierto? Ahora ya se vuelve un mundo más digital. Probablemente hay empresas que no vuelvan a trabajar presencial o algunos cargos que sigan siempre a través del teletrabajo, ¿cierto? Y por lo tanto, acortamos distancias. Ahora podemos estar conectados desde cualquier lugar y sentir como que estuviéramos en un solo lugar. Los nuevos puestos de trabajo se han creado dado que hay puestos que han ido desapareciendo, hay puestos que a lo mejor se han ido reemplazando y esto también es una oportunidad para ustedes, de ver en qué quieren trabajar, se pueden reinventar, a lo mejor hay ciertos cargos en que ustedes querían trabajar y ahora quizás pueden ver otras opciones, ¿bien? Así que siempre tienen oportunidades, siempre tienen otras formas de hacer las cosas, ese es como el mensaje que les quiero transmitir a través de esto. Los portales de empleo especializados y las redes sociales son súper importantes para encontrar trabajo, sobre todo las redes sociales. Bien, ahora uno, por ejemplo, por LinkedIn puede conectar con muchas personas y hacer crecer su red de contactos. La coexistencia de las generaciones en las organizaciones también es un punto clave. Ahora tenemos que trabajar colaborativamente con personas de múltiples edades, de múltiples experiencias y formaciones. La colaboración ahí siempre es importante. Y también que nos formemos continuamente. No nos quedemos solamente a lo mejor con un título, sigamos haciendo cursos, estudiando, especializándonos y adquiriendo experiencia. Bien, buscar trabajo es un trabajo, ¿ya? No es algo tan sencillo. Por eso el IPP ha preparado todas estas herramientas para acercarlos a ustedes al mercado laboral, para contarles en qué está ese mercado laboral, cómo deben buscar trabajo. Y ustedes tienen que tener foco para buscar trabajo. No se trata, como decíamos ayer, de mandar el currículum para todos lados, porque finalmente eso es una pérdida de tiempo y genera frustración. Así que es importante que cuando ustedes envíen currículums, tengan foco, vean cuáles son sus experiencias, cuáles son sus habilidades, y de acuerdo a eso envíen los currículums. Entonces, ese era el tema de ayer. Hoy es la entrevista, cuando ya lograron que los llamaran, cuando ese currículum fue llamativo, tuvo un alto impacto, logran esta etapa que es entrevista. Y vamos a ver algunas estadísticas, algunos datos de entrevista, para luego ir dándoles algunas recomendaciones de cómo abordar estos espacios de entrevista. ¿Bien? La persona contratada no necesariamente es la más capacitada, sino la que representa de mejor manera o de manera más efectiva sus habilidades. Por eso es tan importante que nos preparemos para las entrevistas. Ir a una entrevista no significa, ya, me llaman a una entrevista mañana, voy, no leo nada. No, yo tengo que ir, ver información, tengo que prepararme, tengo que mostrar mis habilidades, tengo que saber para eso qué hago bien, qué destaca de mí, cuáles son mis logros. Todo eso lo tengo que tener claro para ir a una entrevista y poder explicar en detalle muy bien cuál es el aporte que yo puedo hacer para una organización. Entonces, para que vean, no necesariamente la persona seleccionada es la que a lo mejor tiene más estudios, más experiencia, sino la persona que mejor muestra sus habilidades en esa entrevista. ¿Bien? ¿Qué más? Esto a partir de un estudio plantea que 4 de 5 candidatos no consiguen superar la entrevista de trabajo. ¿Por qué? Porque son cada vez más complejas, no son tan sencillas las preguntas de una entrevista. Por lo tanto, como les decía recién, tienen que prepararlas. Cuando ya están frente al entrevistador, a la persona que les está reclutando, entrevistando para una empresa, cada palabra que ustedes digan cuenta, la actitud también cuenta, es importante. Bien, no solamente la experiencia, sino la forma en que yo explico, la forma en que yo muestro cuál es mi experiencia, cuál es mi estudio, qué es lo que yo puedo aportar, qué es lo que me distingue a mí de otras personas, de otros candidatos. Bien, y vamos a partir, antes de irnos ya a recomendaciones de la entrevista, les voy a contar algunos tipos de entrevista, porque
uno siempre piensa que las entrevistas son solamente con el reclutador o con la persona de selección, la persona de recursos humanos, y no. Hay otros tipos de entrevistas y depende de cada uno de ellas es cómo me preparo y qué me van a preguntar. Por lo tanto, lo primero es la entrevista de selección. Y esa es cuando me entrevista un psicólogo, que puede ser de una empresa, de una consultora, también están los headhunters, que son quienes buscan también personas para ciertos cargos. Lo primero que uno mira es la motivación. ¿Esta persona realmente quiere este trabajo? ¿Le gusta esta empresa? ¿Qué tan motivado está por este cargo que le estamos presentando? Entonces, esa actitud que yo muestro en la entrevista es clave, es súper importante. Si yo voy a una entrevista o me conecto online a una entrevista y me muestro, no sé, mirando para cualquier lado, mirando el celular, y no explico por qué ese cargo me interesa, por qué esa empresa me interesa, por qué yo tengo experiencia, probablemente la persona que está al otro lado diga, ah, tengo dudas, no sigue adelante en el proceso esta persona. Entonces, la motivación, súper importante. Los valores, también uno ve los valores, uno dice, a ver, esta persona, ¿qué características tiene? ¿Qué es importante para ella? ¿Qué busca en una organización? Entonces uno está haciendo siempre el cruce entre la cultura de la organización, lo que la organización busca y obviamente los valores que tiene esta persona a la que estoy entrevistando. Adicionalmente, el calce, cuál es el nexo, cuál es el match que hay entre la persona que estoy entrevistando y las competencias del perfil. ¿Y a qué me refiero? Hay un perfil del cargo, hay una descripción con ciertas características, con ciertas competencias que un entrevistador o un reclutador siempre está midiendo. Entonces, ¿yo qué hago en la entrevista? Veo si esa persona calza con estas competencias que yo busco. Y eso es lo que hago a través de la entrevista. Ya vamos a ver adelante qué tipos de preguntas se hacen y cómo yo debiera enfocar mi respuesta. Características de personalidad también, por ejemplo, si es un cargo donde se requiere mucha comunicación, interacción con muchas personas, a lo mejor voy a buscar a alguien que sea más sociable, que alguien a lo mejor que sea más reservado. A eso se refiere entonces las características de personalidad. El calce con la cultura, que era lo que decíamos de los valores, ¿cierto? La compatibilidad con la jefatura, con los compañeros de trabajo, todo eso también lo ve un reclutador en una entrevista. Y esto se hace a través de ciertas preguntas, ¿bien? Todas las preguntas que hacemos es para medir todo lo que les estoy anotando acá, todo lo que les presento acá. También se les da muchas veces información sobre la organización, información sobre el cargo, los horarios, las condiciones contractuales, etc. ¿Bien? Ahora nos vamos a otro tipo de entrevistas, que son las entrevistas de decisión. Y estas entrevistas tenemos dos tipos. Una que es el jefe o el potencial jefe, y las otras son las entrevistas que hace el jefe del jefe. Por ejemplo, si yo voy a trabajar como analista, probablemente mi jefe, mi jefatura va a ser, por ejemplo, en el área de contabilidad, el jefe contable. Y el jefe de mi jefe es el gerente. Entonces, muchas veces me va a entrevistar el jefe directo y luego el gerente. Y esas entrevistas tienen focos distintos, y las vamos a ver ahora. El potencial jefe o superior jerárquico busca conocimientos técnicos y del rubro. Por lo tanto, profundiza más en ciertos contenidos a diferencia del reclutador, ¿cierto? El reclutador ve lo que acabamos de decir, pero acá la jefatura pregunta cosas mucho más técnicas, mucho más del área específica en que yo me desenvuelvo, sobre la experiencia que yo tengo. Y también si tengo experiencia en el rubro donde estoy postulando. ¿Qué hace además ese posible o futuro jefe? Evalúa mi compatibilidad con él, cómo nos llevamos, el relacionamiento que hay, dice, a ver, esta persona tiene ciertas características, calza con el equipo, cómo se va a ambientar con las demás personas, ¿bien? Y además habla y evalúa los problemas comunes que pueden surgir en el día a día y cómo esta persona se adapta a ellos. Dice, a ver, acá a lo mejor todos los días tenemos emergencias, tenemos contingencias, y esta persona podrá hacer frente a ellas, tiene las características de dinamismo para poder abordar estos problemas. Y finalmente ve que el colaborador o esta persona que está seleccionando le ayude a alcanzar los objetivos que la institución o la organización, la empresa, le establece, ¿ya? Así que ese es como el foco principal del jefe, para que ustedes entonces tengan claro. Les quiero comentar que esta presentación, hacia el final les vamos a dar un Google Drive,
un link y posteriormente también a los que se inscriban en la encuesta de asistencia les vamos a entregar todo este material, además de otro material. Así que todo esto lo van a tener a su disposición para que no tenga que estar tomando nota de todo lo que yo voy diciendo. ¿Bien? Sigamos. Luego está entonces la entrevista del cargo superior a esa potencial jefatura. ¿Y qué mide esta persona? ¿Qué mide ese gerente, que probablemente es un gerente o un jefe de área? Ve los conocimientos técnicos y del rubro, al igual que el anterior, ¿ya? También ve la compatibilidad que yo tengo con el área a la que estoy postulando. Y eso lo evalúa, lo mira, lo observa. Pero además, si es un cargo gerencial, siempre está midiendo el impacto a largo plazo de esa persona, cómo esa persona va a poder ayudar, cómo va a poder resolver los problemas que tiene la organización, pero no ahora ya, sino que con una mirada a largo plazo, con una mirada hacia el futuro. Así que ahí tenemos entonces estos 3 tipos de entrevistas para que ustedes, cuando vayan a una, sepan cuál va a ser el foco. O sea, ahí ya van más preparados, ¿ya? Si van a uno con un reclutador, saben que se evalúa mucho la motivación, el calce con la cultura, se evalúan también temas de personalidad, se hablan también temas contractuales, y la jefatura ve estos otros temas también técnicos, como decía recién, del rubro, la compatibilidad que yo puedo tener con el equipo, y que yo le ayude obviamente a resolver sus problemas y apunte a resolver los objetivos del área. Y la jefatura de esa jefatura, o el gerente, ve mi impacto en el largo plazo, además de ver los temas técnicos y la compatibilidad con el área. Bien, ahora les voy a mostrar un video que espero lo podamos ver bien, denme un segundo. Es un video que les adelanto que les puede parecer entretenido, espero que les parezca entretenido, y luego vamos a hacer una pequeña interacción. Denme un segundo que lo estoy buscando para mostrárselo. Bien. Yo creo que se ve, a ver, quiero ver si se escucha. ¿Se escucha? ¿Sí? Se escucha perfecto. Perfecto, sí. Ya. Vamos entonces con el video. Amy, it says you are trained in technology. That's very good. Are you adept at Excel? No. PowerPoint? No. Publisher? Not really. Exactly in what area of technology are you proficient? Snapchat, Pinterest, Instagram, Vine, Twitter. You know, the big ones. I'm surprised you didn't say Facebook. That's for old people, like my parents. That's funny. Well, Amy, when you're working for me, you have to have those kind of research skills because I'll send you things for you to comb through and get the answers and send them to me. So for that, you got to be really good at technology. For stuff like that, no problem. I'll just ask Siri. You'll just ask Siri? You know, Siri tell me this, Siri find me that. We're all good at getting you the answers. Tell Siri I want you ready to go at 8 sharp each and every morning. I don't understand What don't you understand? what you just said. You don't understand be ready to go? No. You said 8, right? Yes. 8 like in the morning 8? Yes, in the morning. Yeah. That kind of doesn't work for me. Who gets up at 8? I do. I Skype with my French boyfriend in Paris until like 3 in the morning. I don't even get to Starbucks until like 10, where I order my grande chai tea latte, 3 pumps, skim milk, light water, 2% foam, extra hot but not too hot. So if it's okay, I work best in the morning at 10:45. Wow. Amy, I don't think we're going to be a good fit. Why are you so negative? I can sense your hostilities, and right now I am not feeling very safe. I've been here for over 5 minutes, and the only nice thing you have said to me was nice resume, which I typed all night for this meeting with you. You've given me no guidance, no validation, no encouragement, no supervision. Is there an HR director somewhere? HR director? Yes, I need to speak to someone. I may have to take off today as a mental health day. Take the day off. Amy, look at me. You don't work here. Are you firing me? Okay, yes. Bien.
Bien. Este video, ¿por qué lo vimos? Porque obviamente ahí estamos llevando a un extremo una situación de entrevista, pero es para que podamos ver qué cosas se deben hacer, qué cosas no se deben hacer, y aquí me gustaría escuchar algunas opiniones. Ahí, Macarena, a lo mejor podríamos pedir que si alguna persona quiere opinar, activemos su micrófono, o que Sí. escriban en el chat. Sí, por supuesto. Si tienen alguna opinión, pueden levantar la manito y les vamos a habilitar el micrófono. Perfecto. Yo, ¿sabes qué, Macarena? Estaba con la duda de si podrán escribir en el chat, porque no sé si, o sea, podríamos pedirle a alguien que escriba en el chat para ver si nos llega el, porque estoy con la duda de si podrán hacerlo. Sí, de hecho, habíamos hecho una prueba y el chat está Perfecto, habilitado. maravilloso. Bueno, esperamos si alguno quiere comentar, pero Claro, si alguno quiere comentar, nos puede dejar el comentario en el perfecto. chat. La idea es poder ver acá cuáles son los errores, ¿ya? Porque obviamente vemos que hay ciertas cosas que la persona que está siendo entrevistada no hace correctamente. Ya, a lo mejor lo primero tiene que ver como la cosa de la formalidad, de qué manera yo hablo, de qué manera me expreso, o la manera en que a lo mejor me visto para la entrevista. ¿Bien? Ese puede ser como el primer punto que es importante analizar. Después, si vamos avanzando en la entrevista, vemos que, por ejemplo, él le pregunta respecto a herramientas tecnológicas y ella no sabe usar ninguna. Entonces decimos ahí, a ver, ¿a qué cargo habrá postulado? Si en realidad no sabe usar Excel, no sabe usar ninguna de esas herramientas. Entonces ahí uno dice, ya, es importante que cuando yo postule, vea entonces que los requisitos del cargo calcen con mis características, con lo que yo sé hacer. ¿Bien? Y, por ejemplo, hay una parte que yo encuentro muy divertida, que es cuando le pregunta por Facebook, y ella dice, no, eso lo ven los viejos como mis papás. Eso es algo que obviamente no va a lugar en una entrevista, ¿cierto? Que yo como que descalifique a la persona que me está entrevistando. Bien, esos son como algunos temas destacados de esta entrevista que no fueron muy correctos, ¿cierto? Macarena, yo no sé si tú tienes algún comentario que quieras también hacer respecto a esta entrevista. ¿Qué te pareció? ¿Hay algo que tú veas negativo en ella? Sí, efectivamente, pasa que ella está como muy enfocada a tecnologías que no están relacionadas o, digamos, claro, no están relacionadas 100% al trabajo que debiese ejecutar y finalmente desmerece al entrevistador en este caso. Así es. Así que, claro, obviamente, como decías tú, es una exageración de lo Claro. que pasa en una entrevista. Quizás ha pasado en algunas entrevistas en menor medida, no sé si tú que tienes más experiencia en eso, pero yo imagino que puede ser. Tenemos a Rodrigo Pozo que tiene la manito levantada, así que le voy a habilitar ahí el micrófono. Perfecto. Hola, Hola, Rodrigo. Hola, buenas tardes. Rodrigo. ¿Se escucha, verdad? Sí. Súper bien. Perfecto. Lo que pasa es que a mí me llamó la atención que ella estaba más pendiente al principio de la entrevista que del teléfono. O sea, perdón, del teléfono que de la entrevista. Eso en Así es. primer lugar. Y lo otro que quería como comentar y preguntar, y, y enlazándolo con el tema que vimos ayer, y algo que dijo Eva, que fue que quizás ella en el currículum puso que tenía experiencia en tecnología, en las que le preguntan Excel, Microsoft, y al final dice que no, entonces ahí hay que ver lo que dijo usted ayer sobre la ética de hacer el currículum, Así es. que no se Oye, condiciona con la entrevista. sí, Rodrigo, mira, qué bien los comentarios que nos haces, porque efectivamente estás relacionando los dos temas, ¿cierto? Y están todo relacionado en un proceso de selección. Si uno desde el currículum parte no haciéndolo tan claro o pone información de más o de menos, obviamente en la entrevista va a haber un impacto posterior. Así que gracias, Rodrigo, porque efectivamente esto de estar con el teléfono, si yo estoy aquí, imagínense con usted, y estoy mirando mi teléfono, muestro cero motivación, cero interés por la otra persona. Incluso puedo decir, oye, puede ser una falta de respeto, me están hablando y yo no estoy conectándome con el entrevistador, sino que estoy más pendiente de lo que pasa en mi teléfono. ¿Cierto, Rodrigo? Así que gracias por tu comentario. Muchas A gracias, usted. muy certero. Bien. Sigamos entonces. Vamos a volver entonces a la presentación.
Y obviamente, ¿por qué puse esto? Porque hay caritas felices, hay distintos como reacciones frente al video, ¿cierto? Uno dice, claro, es divertido, es obviamente un chiste, ¿no? Yo creo que esto está llevado como al extremo, pero pasan, aunque ustedes no lo crean, situaciones en que uno dice, oh, esta persona en realidad no se preparó tan bien, esta persona, qué raro la respuesta que me dio, o uno le pregunta algo y responde otra cosa. Son cosas que de verdad pasan. Entonces, por eso vamos a ir ahora a ver otras características de las entrevistas y recomendaciones para que ustedes se preparen. Lo primero, como ven acá, en esta foto, es googlear. Si uno va a una entrevista, habitualmente sabe la empresa. Y obviamente veo en Google, veo la página de la empresa y me entero de qué se trata antes de ir a la entrevista. Y con eso muestro motivación. Entonces, clave que ustedes revisen sobre la empresa. Lo segundo, ese currículum de alto impacto que vimos ayer, que ya todos están trabajando, lo reviso. Reviso los logros, reviso las fechas, reviso cada uno de los temas para que en la entrevista mis respuestas sean coherentes, porque a veces uno tiene mucha experiencia y olvida las fechas, olvida qué pasó primero, qué pasó después, y eso puede ser visto como incongruente en la entrevista. Entonces, lean el currículum antes de conectarse a una entrevista. Lo tercero, los logros. Recuérdenlos, en ese currículum ustedes tienen sus logros, ténganlos presentes, porque habitualmente el reclutador lo que quiere escuchar son esas situaciones donde a ustedes les fue bien, donde tuvieron éxito. Y lo que está aquí al final, si ustedes se fijan en la primera letra de cada una de estas palabras, es STAR, ¿ya? STAR como estrella, situación, tarea, acción y resultado. Esto es una metodología que yo ahora les voy a explicar brevemente para que ustedes la tengan clara y cuando vayan a una entrevista puedan definir y puedan describir las situaciones, su experiencia laboral de acuerdo a esto. ¿Ya? Vamos a ver unos ejemplos incluso. Y algo que también yo recomiendo, si ustedes tienen una entrevista, ensayen, o acá mismo pueden grabarse, pueden conectarse a través de Zoom o a través de cualquier otra plataforma para ensayar previamente a la entrevista. ¿Bien? Todo esto lo pueden usar. ¿Bien? Entonces, vamos a ver la entrevista por competencias. Y aquí, ¿qué hablamos entonces? De una situación, de una tarea, de una acción y de un resultado. Pero ustedes me dicen, a ver, pero esto es muy amplio, no entiendo de qué se trata cada cosa. Vamos a ver entonces un ejemplo con una pregunta que a uno le pueden hacer en una entrevista. Cuénteme una situación en la que haya estado expuesto a mucha presión. Esta es una pregunta típica de entrevista. ¿Y qué podría decir yo y aquí qué dijo esta persona? Primero, dijo, ¿qué es la situación? Denme un segundo. Ahí sí. En una ocasión, un compañero de trabajo tuvo una emergencia familiar, por lo que se vio obligado a dejar el trabajo por un tiempo y su proyecto, el cual era crucial para la empresa, quedó sin terminar y nadie asignado a él. Esa entonces es la situación. ¿Bien? Luego viene la tarea. Mi jefe me asignó su proyecto a mí, el proyecto de ese compañero que tuvo la emergencia familiar, ¿cierto? Fue súper exigente con los plazos y me debía quedar todos los días para terminarlo. Ahí se me pusieron unas letras de más. ¿Bien? Y el proyecto entonces fue planificado para llevar un par de semanas. Esa es mi tarea. Luego nos vamos a la acción que yo debo hacer. Pedí una reducción de mis objetivos diarios y así me pude dedicar más al proyecto, ¿ya? A ese proyecto que me acababa de llegar. Además, pude delegar ciertos objetivos semanales, porque eso fue vital para trabajar en el otro proyecto. Se dan cuenta que estamos partiendo por una situación global, el contexto, luego qué es lo que me piden, luego la acción que yo hago y el resultado. Y aquí viene. El tiempo que me dejó la reducción de los objetivos diarios posibilitó dedicarme al proyecto asignado y lo conseguí terminar, acabar a tiempo y de forma exitosa. Mi jefe apreció mi actitud y entrega y posteriormente me asignó más proyectos similares tras ascenderme y subirme el sueldo. Se dan cuenta que esta persona explicó con mucho detalle una situación y es lo que ustedes deben hacer. Cuando ustedes vayan a una entrevista, deben contestar lo que les está preguntando el reclutador o la persona que está al otro lado de la pantalla si es que es online. ¿Bien? Vamos a ver un segundo ejemplo. Pueden haber personas acá que a lo mejor tengan poca experiencia laboral, aunque yo sé que en general ustedes ya han tenido experiencia, algunos pueden estar trabajando. Miren, ¿qué podría contestar entonces una persona con menos experiencia? Cuénteme una situación en la que haya tenido que planificar sus acciones para conseguir un resultado.
¿Cuál es la situación? Cuando fui estudiante en el instituto, tuve que planificarme para los distintos ramos que tuve que cursar y así aprobarlos con buenas notas. Para ese objetivo, que está en la tarea, diseñé un plan jerarquizando los ramos más difíciles a los menos difíciles y les asigné horas dependiendo de la complejidad de cada uno de ellos. Para tal objetivo, si tenía dudas acerca de una materia en particular, me acercaba al profesor y resolvía esas dudas. Igualmente en clases, preguntaba al profesor y a mis compañeros, eso me permitía llegar a estudiar más tranquilo y no tener que estar preguntando después. Hubo materias que no entendía de inmediato y para ello me integré a un grupo de estudio para resolver esas dudas. Fue muy efectivo este trabajo grupal, ya que aprendí bastante en el intercambio de visiones y opiniones acerca de las distintas materias. ¿Se dan cuenta? Ahí está describiendo la situación global, luego la tarea que le fue asignada, luego la acción que realiza y finalmente cuál es el resultado de todo esto. Logré aprobar los ramos en forma satisfactoria y eso me permitió postular en mi último año a una beca en una institución extranjera. Se dan cuenta que al hacer esto, este paso a paso, que es la metodología STAR, pueden dar una respuesta clara, una respuesta coherente, una respuesta con detalles. ¿Bien? Así que recuerden situación, que es lo global, ¿cierto? El contexto. Luego está la tarea que se me asigna, luego la acción, qué es lo que yo hago para lograr esa tarea, y el resultado. ¿Bien? Así que de ahora en adelante ustedes ya tienen la clave para contestar en las entrevistas. ¿Bien? Sobre todo en las entrevistas que hacen los reclutadores o que hacemos quienes buscamos personas para distintas empresas. Vamos a ver algunos ejemplos de preguntas ahora para que tengan más ideas. Por ejemplo, en capacidad de adaptación. Describe alguna ocasión en que alguien consiguió hacerte cambiar tu punto de vista. ¿Qué ocurrió? Se dan cuenta que las preguntas siempre son de situaciones específicas, ocasiones determinadas. Uno no pregunta así como, ¿qué opinas de tal cosa? ¿Qué te parece tal tema? No, uno no pregunta hacia el futuro u opiniones. Uno pregunta situaciones pasadas, concretas. ¿Y por qué? Yo ahora les voy a explicar por qué se hacen este tipo de preguntas. Las entrevistas por competencias tienen como base el que el desempeño de las personas está basado en el desempeño pasado. Por ejemplo, si yo tengo la capacidad de comunicarme, si tuve la capacidad de hacer bien, por ejemplo, en el pasado, una buena oratoria, una buena comunicación de un tema, lo más probable es que hacia el futuro también lo pueda hacer. Por eso uno va y busca en el pasado qué es lo que esa persona hizo de manera exitosa para poder ver y evaluar si calza con las competencias que estamos evaluando. ¿Bien? Así que entonces, les reitero, la entrevista por competencia busca situaciones pasadas para predecir las situaciones futuras. Veamos otro ejemplo de pregunta. Orientación al logro. ¿Cuál ha sido el proyecto laboral más desafiante al que te enfrentaste y por qué? ¿Ven? También están preguntando hacia mi pasado, entonces yo debo ir, me tomo a lo mejor unos segundos, no tengo por qué responder inmediatamente y digo, ya me acuerdo de una situación. Cuando estaba trabajando en tal trabajo, me pidieron hacer tal tema y ahí lo empiezo a contar. Y relato la situación, ¿cierto? La tarea, la acción y el resultado. ¿Bien? Si quieren evaluar, por ejemplo, la comunicación como una habilidad, perdón, se me fue hacia adelante. Ahí sí. Describe una situación en que hayas tenido una conversación difícil con una persona o con un grupo. ¿Cuándo ocurrió? Y ahí también yo me tengo que recordar una situación concreta en que haya ocurrido eso. ¿Ven? Aquí hay varios ejemplos para que ustedes sepan y estén más preparados para posibles entrevistas. Probablemente aquí se encuentran con pocas preguntas y hacia el futuro van a tener otras, pero vayan, incluso pueden ir anotando esas preguntas que le han ido haciendo en las entrevistas. Ya más adelante les voy a dar algunas recomendaciones para eso. Ahora, quiero que ustedes respondan una pregunta y para eso la voy a poner en el chat. Denme un segundo. A través de Menti ustedes van a tener que pinchar en ese Menti. Por favor, pinchen en el link que les acabo de dejar en el chat, ingresen ahí y voten. Tienen que decir qué tiene más peso en la comunicación, obviamente durante la entrevista. ¿Qué es lo que ustedes creen que pesa más? ¿Bien?
esto es totalmente anónimo, yo voy a ver cuáles son sus respuestas como grupo y se las voy a mostrar acá. Así que por favor les pido que puedan ingresar al link y votar. Les voy a dar un minuto para que puedan hacerlo. Les recuerdo que el link de Menti está en el chat, como nos indica Eva, para que lo puedan pinchar. Bien, si ahí ya están respondiendo, así que ahora voy a ir a mostrarles lo que han contestado. Miren, por ahí pueden ver. Ya hay 29 personas que han contestado. Muy bien, qué bueno que participen. La idea es que hagamos esto más dinámico, ¿cierto? ¿Qué tiene más peso entonces en la comunicación? Va ganando el lenguaje corporal, luego la voz y luego las palabras. Ya hay 34 personas que han contestado. Bien, entonces vamos a ir a ver qué es lo correcto. Bien, vámonos ahora de nuevo entonces a la presentación. Y gracias a todas las personas que contestaron. Y efectivamente, como vemos acá, el lenguaje corporal es lo que tiene más peso durante la entrevista. Bien, luego la voz y luego las palabras. Ahí hubo una diferencia, porque ustedes dijeron que más las palabras que la voz. Pero si ustedes evalúan el lenguaje corporal y la voz, eso tiene que ver más con comunicación no verbal, ¿cierto? Y la comunicación verbal, que es la palabra, lo que yo digo, aunque no lo crean, tiene menos peso. Porque si yo estoy diciendo algo, por ejemplo, les digo esto. Saben que estoy súper entusiasmada con estar acá con ustedes, estoy súper contenta, estoy muy motivada. Se dan cuenta que mi voz está comunicando algo, mi lenguaje corporal también, están las dos alineadas, y mis palabras dicen otra cosa. Entonces ahí hay una incoherencia entre lo que yo estoy diciendo y lo que estoy mostrando, cómo estoy actuando, para que lo tengan súper en consideración cuando estén frente a un entrevistador, tanto presencial como online. Porque fíjense ahora, estamos aquí a través de una pantalla, ustedes me pueden estar viendo desde un celular, desde un computador, pero yo estoy transmitiendo y comunicando con mi cuerpo, con mis manos, con mi voz. Y eso es lo que le da peso a este taller, más que obviamente las palabras y el contenido. Pero si yo estuviera así totalmente mirando para el lado, estuviera como desanimada, ustedes estarían aburridos, no tomarían nada de lo que yo les estoy diciendo, ¿ya? Así que por eso es tan importante el lenguaje corporal. Lo que ustedes transmiten en la entrevista, la motivación, lo insisto, porque es muy relevante. Perdón, ahí se me Eva, fue el video. en el chat nos dicen, eso siempre y cuando sea la entrevista personal y no por teléfono. Por supuesto, claro, por supuesto. Estoy hablando de una entrevista o presencial o entrevista online, porque en la online también hay un lenguaje corporal y hay una voz. Si es por teléfono, es solamente la voz y las palabras. Así que muy bien, muchas gracias por eso, para que podamos complementar. Sí, Karen, muy bien lo que dice Karen. Karen está diciendo, el lenguaje corporal y voz debe ser coherente con el mensaje, por supuesto, porque si yo con lenguaje corporal y voz digo una cosa, o sea, expreso algo y las palabras van por otro lado, en realidad no hay coherencia. ¿Se entiende? Esos son los comentarios entonces. Sigamos adelante. Miren, aquí hay algunas recomendaciones clave, sugerencias para las entrevistas. Responder lo que se pregunta de manera específica, no dar información que no piden. A veces uno está en la entrevista y le hacen una pregunta y uno empieza a contar toda la vida y hablar de todo, incluso de cosas que no le están preguntando. Tienen que escuchar bien lo que dice el entrevistador y responder lo que ellos le preguntan, no más allá. Obviamente no una respuesta sí o no, no solamente un monosílabo, explayarse, pero no den tanta información si no les están preguntando sobre otros temas, ¿ya? Lo segundo, eviten dar generalizaciones o dar opiniones. Las opiniones, en realidad, uno como que no las considera. Lo que uno considera es la experiencia, estas situaciones pasadas, ¿cierto? Generalizar es cuando yo digo, sí, no sé, hablo de algo en general, que todas las personas hacen las cosas bien, o que una persona que, no sé, que llega atrasado todos los días es una persona irresponsable. Estoy generalizando, o estoy diciendo cosas que en realidad no van al lugar. ¿Ya? Esas cosas tengo que evitar decirlas en la entrevista, no es necesario. Otro tema que es importante, que ustedes tengan claros
sus fortalezas y sus oportunidades de mejora. Prefiero decirle oportunidad de mejora que debilidad, pero es todo aquello que ustedes pueden mejorar, todo aquello que a lo mejor ustedes ya están trabajando en ello. Y aquí siempre me preguntan, Eva, ¿pero qué digo de debilidad? ¿Qué puedo decir en oportunidad de mejora cuando me preguntan? Nunca sé qué decir. Yo siempre ahí les hago mención a lo siguiente. Primero, tienen que tener un nivel de autoconocimiento y decir, a ver, ¿qué cosas yo no hago bien? Porque nadie es perfecto, todos hay ciertas cosas que hacemos mejor y otras que no hacemos tan bien. Entonces, primero, pensar en eso. Y en segundo lugar, depende del cargo al que yo estoy postulando, qué es lo que voy a destacar como fortaleza y como oportunidad de mejora. Voy a poner un ejemplo bien extremo. Si yo estoy postulando para un cargo de analista contable que requiere mucha orientación al detalle, que requiere que yo esté claro y esté preocupado siempre de cualquier error, y yo digo como oportunidad de mejora, como debilidad. Mira, la verdad es que habitualmente me pasa que como que soy tan despistado que no me fijo que hay errores o que, no sé, me ha pasado que a veces no me fijo en los detalles y se me escapan los detalles. Pero es algo que estoy trabajando. Pero uno dice, pero a ver, si esta persona está postulando a ese cargo, debiese tener como característica eso, ¿ya? Por eso es importante que ustedes hagan como un autoanálisis y vean también qué decir en la entrevista. Aquí no se trata de mentir, inventar información, se trata de destacar ciertas cosas, ¿bien? Entonces, ¿qué destaco yo? Tengo que destacar, obviamente, lo que tiene relación con el cargo al que estoy postulando. Además, hacerse cargo de las propias responsabilidades. Que yo, no sé, pues diga que cometí un error, pero que estoy trabajando en ello, no le eche la culpa a los demás de las cosas que me salen mal, ¿ya? Yo diga, no, mira, la verdad es que una vez cometí un error laboral, pero lo solucioné de tal forma. Y no hubo más problemas que eso, no hubo más impacto. También, al hablar sobre el futuro, relacionarlo con la oportunidad laboral. Por ejemplo, me preguntan, ¿en qué me veo en unos años más? Yo debiese hacer relación de que me veo trabajando en un cargo como el que estoy postulando, o en una empresa como la que estoy postulando, que veo haciendo mi desarrollo profesional en relación con el cargo actual. Eso es lo que yo debiera decir en una entrevista. Y destacar sus propias características sin invalidar a otras personas, sin hablar mal de otros, ¿ya? Solamente hablar de mis características positivas. El perfil de egreso del IPP también les puede ayudar a preparar un poco esas preguntas, ¿ya? Yo ayer también se los mencioné para el currículum. Pueden haber herramientas ahí que ustedes puedan rescatar, que puedan destacar para poder mencionar en la entrevista. Ahora ya vamos llegando hacia el final para mostrarles los momentos en la entrevista. En la primera parte, cuando se revisa el currículum, porque no sé si se han fijado que el entrevistador está con el currículum o lo tiene en la pantalla si es a través de lo virtual, está buscando la estabilidad laboral y los motivos de salida. Y ahí es importante que ustedes no hablen mal de sus antiguos empleadores, ¿ya? Ese es un error que yo he visto a veces que se comete, como decir, no, ahí era todo horrible, el jefe pesado, y hablar pésimo del antiguo empleador, ¿ya? Porque ahí el actual empleador puede decir, oye, mira, esta persona, si no sigue trabajando acá, va a empezar a hablar súper mal de nosotros, ¿ya? Motivación sobre la oferta, también ustedes deben mostrarse motivados, eso ya se los dije hace un ratito atrás. Las fortalezas y las debilidades, se los mencioné recién. ¿Cuáles son mis aspectos de mejora y cómo los manejo día a día? Y en cuanto a la vida personal, ¿qué podría decir yo? Mis hobbies, mis intereses, ¿bien? Después de la entrevista, les doy como recomendación que hagan una bitácora, que puedan registrar sus notas personales y poner lo siguiente. Por ejemplo, pueden terminar una entrevista, si están yendo a varias, hagan un Excel y ponen el cargo al que fueron, la empresa, pongan cuánto duró la entrevista, cuáles fueron sus fortalezas, cuáles fueron los errores que quizás cometieron. Bien, y así van a estar preparados para futuras entrevistas. A ver, aquí estoy viendo que hay una pregunta en el chat. Es difícil cuando uno adquirió experiencia en el trabajo en Excel, pero no tengo el curso. ¿Cómo manejar ese tema? Perfecto. Karen, si uno, por ejemplo, a ver, sabe Excel, porque ya lo ha hecho muchos reportes, el entrevistador probablemente te va a decir, a ver, cuéntame, ¿qué haces en Excel? Y ahí uno lo describe. No en todos lados piden el curso de Excel realizado, ¿ya? Porque hay muchas personas que han aprendido esa herramienta u otras a nivel usuario, incluso usuario avanzado en el día a día. Así que no hay problema con que lo puedan comentar. Incluso pueden dar ejemplos de lo que han hecho en Excel, ¿bien?
Y esa es una buena manera de explicar, aunque no tengan el curso. ¿Bien? ¿Qué ocurre en el caso de que uno tenga un problema jurídico con el antiguo empleador? Como que haya una demanda, algo de ese tipo. Miren, a ver, si a mí me preguntan directamente, oye, ¿tienes una demanda con un antiguo empleador? ¿Has tenido un problema? Yo ahí no podría decir no, ¿cierto? Porque sería mentir. Pero si a mí no me lo preguntan, es algo que tiene que ver con mi relación contractual con otra organización. No es necesario que yo lo diga si no me lo preguntan. ¿Se entiende? Esto le pasa a muchas personas. ¿Sí? Es más común de lo que uno cree, que una persona sale con algún problema jurídico con alguna organización anterior. Y después Johnny pregunta, ¿el tiempo de entrevista me puede hablar positivamente o negativamente de cómo me fue? Es decir, durar más de 30 minutos o durar 10 minutos, ¿qué me dice? En general, sí, Johnny. O sea, si uno es una entrevista de 5 minutos, 10 minutos, puede que el reclutador en ese rato rápidamente se dio cuenta que no calzabas con el perfil y no continúa. Hay excepciones. Puede ser que el entrevistador tenga poco tiempo, pero en general debería pasar eso. Yo cuando entrevisto a alguien, si me doy cuenta que rápidamente que no calza con el perfil, no sé, hago la entrevista más breve, 20 minutos, 30 minutos, o puedo decir, claro, esta persona puede calzar para otro cargo. Entonces aprovecho de entrevistarlo. Sin embargo, si dura más, una hora, que es lo habitual, 45 minutos a una hora, uno diría, sí, sabes, parece que me fue bien. ¿Ya? Así que sí, efectivamente el tiempo es una referencia. Vamos a irnos al último punto, que son las entrevistas online. Y aquí, estos puntos de aquí, los 3 primeros, calzan tanto para las online como para las presenciales, ¿cierto? La puntualidad, la vestimenta y el mostrar interés y una buena actitud. Lo que yo les decía hace un poco rato, muestra interés que yo esté mirando la pantalla, y ahora miro la cámara, perdón. Entonces, si ustedes están en una entrevista de esta manera, miren la cámara, esta parte de acá arriba. No estén mirando el teclado, no estén mirando por allá, no estén mirando el móvil, porque así el entrevistador siente como si lo estuvieran mirando directamente. Por ejemplo, ahora yo estoy mirándolos acá a la cámara y ustedes sienten que yo estuviera mirándolos a ustedes. ¿Se dan cuenta que es distinto a que yo les hablara así? Entonces, esas son consideraciones. En cuanto a la vestimenta, vestirse de acuerdo a la cultura de la organización. Hay organizaciones más formales y otras más informales. Y vestirse relativamente similar a cómo uno iría a una entrevista presencial. Verifiquen su conexión a Internet, pueden simular incluso la entrevista a lo mejor el día anterior por la plataforma que va a ser la entrevista. Preparen el espacio, la luz, el fondo, ver el ruido, la privacidad. Usar audífonos. Ya, por ejemplo, yo ahora me puse audífonos porque había harto ruido ambiente. Bien. El nombre de usuario en la plataforma y el fondo de pantalla también es importante. Si yo tengo un fondo de pantalla porque justo estaba carreteando con mis amigos y tenía puesto, no sé, cosas súper divertidas, no voy a poner eso de fondo para una entrevista, ¿ya? Lo mismo que el nombre de usuario. Una vez me pasó que una persona llegó conectándose con un apodo súper divertido. Yo dije, ay, qué entretenido, pero igual es como poco formal, ¿bien? Así que mejor que pongan como nombre de usuario su nombre y apellido. Y finalmente, frente a una entrevista, sobre todo online, el plan B, si todo falla, porque puede pasar que se corte la luz, que se cae el internet, que no me puedo conectar, traten de pedir el teléfono, el móvil del entrevistador, y lo pueden llamar, lo pueden whatsappear, para que no queden como que no se conectaron a la entrevista. Estas son las plataformas más utilizadas para entrevistas online, y quiero por último decirles que el IPP tiene mucha información para ustedes. Estamos en un ciclo de charlas. Aprovechen de ver la página, aprovechen de inscribirse a las charlas. Si tienen dudas, pueden escribir a empleabilidad@ipp.cl. Y les quiero pasar los recursos para preparar la entrevista. Denme un segundo que les voy a dar. Adicionalmente, decirles que se conecten a las redes sociales del IPP porque siempre publican información muy relevante. Están en Instagram y en LinkedIn. De hecho, yo los sigo y de verdad son súper interesantes la información. Acabo de dejarles el link de Drive, donde van a encontrarse con una carpeta con varias recomendaciones para entrevistas que las publicó Sense, que son súper interesantes, y además otras recomendaciones para preguntas en entrevistas. Bien, les dejo también mi LinkedIn, mi Instagram para que quedemos conectados. Y antes de ir, porque lo mismo que hicimos ayer, veamos si hay alguna pregunta, Macarena.
Sí, exactamente. Muchísimas gracias, Eva, por la charla, buenísima como todas tus intervenciones. Gracias. Antes de que vayamos a las preguntas, también contarles un poquito a la gente que se sumó más tarde al webinar, contarles que las charlas sí efectivamente están siendo grabadas y posterior, yo creo que en un mes más aproximadamente, las vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Así que, y ahí también están otros recursos que también pueden revisar con otras charlas que hemos realizado desde el área de egresados y empleabilidad. De hecho, no me presenté al principio, mi nombre es Macarena, yo soy la coordinadora del área de egresados y empleabilidad, y estamos haciendo este ciclo de 8 charlas, como contaba también el director de nuestra área, David Marina, al principio, enfocado en fortalecer esas herramientas que nos hacen tanta falta. Por ejemplo, lo de entrevista, ayer estuvimos con cómo armar el currículum, también en las próximas semanas vamos a tener otras charlas muy interesantes, una de LinkedIn también que se viene muy buena, con nuestros amigos de Brújula Profesional, en este caso, que hoy nos acompaña Eva. Esta información que les acaba de mandar ella, el Drive también se los vamos a compartir vía mail para que lo tengan, en el correo que nos dejaron cuando inscribieron sus datitos en el formulario que también les dejé. Y también les pido que nos puedan dedicar unos minutos a responder nuestra encuesta de satisfacción que se las acabo de poner nuevamente en el chat. Esto porque es tan importante para nosotros y insistimos tanto que la respondan, porque siempre estamos creando este tipo de instancias para ustedes y la idea es que nos puedan comentar qué les pareció la charla, en qué podemos mejorar y así que nuestros recursos sean lo más precisos para sus necesidades. Anita, muchas gracias, Anita. Anita siempre se conecta a nuestros webinars. Un abrazo también para ti, Anita. ¿Cómo puedo acceder a la información del día de ayer del CV? Daniel, déjame tu correo por interno y te mando el set que quedó de Drive para que lo puedas tener, ningún problema. Y como te digo, posterior también vamos a subir todas las charlas a nuestro canal de YouTube. Ahora sí, voy con algunas preguntas que nos dejaron en el chat, Eva. Súper. Si uno tiene antecedentes médicos, ¿es necesario mencionarlo en la entrevista? O ahí quizás tú, Eva, nos podrías decir qué tipo de antecedentes médicos son necesarios mencionar en la entrevista. Sí, porque efectivamente, a ver, si yo estoy postulando un cargo para trabajar en altura o en una mina, donde requieren ciertas características físicas, de hecho, en esas empresas habitualmente hacen exámenes preocupacionales. Y lo más probable es que ni siquiera yo los mencione, me lo pregunten, porque hay cargos que requieren ciertas características. Pero si yo tengo antecedentes médicos que no tienen que ver con el cargo al que yo voy a realizar, por ejemplo, si yo voy a trabajar de administrativo, y el problema médico que yo tengo no tiene relación, no tiene ninguna incidencia, no tengo para qué mencionarlo. ¿Bien? Ahora, distinto es, por ejemplo, el tema de la discapacidad, ¿ya? Porque muchas empresas buscan integrar a personas con discapacidad en sus equipos. Ahí yo podría perfectamente decir, mira, yo tengo la credencial de discapacidad por tal tema, por un tema de un trasplante, de tal tema que tengo, y eso incluso puede ayudar a la empresa en el tema de la ley, ¿ya? Así que eso yo lo podría decir perfectamente. Eso preguntó Ariel. Perfecto. Tenemos otra pregunta también antes. Como referencia laboral, ¿es mejor indicar a los de mi último empleador o eso da igual? Habitualmente piden 3 referencias laborales y ojalá que sean las jefaturas. Uno habitualmente busca jefaturas, ¿bien? Y pueden ser a lo mejor el jefe del anterior trabajo y del anterior a ese. Pero en general le piden a uno el del último trabajo en que estuvo, ¿ya? Porque es el trabajo más cercano y probablemente que tiene más relación con lo que estoy haciendo actualmente. Perfecto. Déjame ver la otra pregunta que teníamos acá. El tiempo de entrevista, ¿me puede hablar positivamente o negativamente de cómo me fue? Es decir, durar más de 30 minutos o durar 10 minutos. ¿Qué me dice? Si la entrevista fue muy larga o fue muy corta, ¿eso nos da alguna referencia de si fue exitosa? Sí, esto lo había mencionado hace un ratito atrás, pero lo vamos a volver a comentar. Si es que es muy breve, probablemente tiene que ver con que pueden ser 2 cosas. Una, que estaba ocupado el reclutador, que pasa. A mí también me ha pasado que he tenido que hacer una entrevista breve, aunque el candidato me parecía muy buen candidato. Y en general puede pasar que si es muy breve, a lo mejor la persona rápidamente se dio cuenta que yo no calzo con ese perfil. Entonces prefirió no hacerme seguir perdiendo el tiempo y
termina antes la entrevista. Entonces, al revés, si una entrevista que dura más, uno diría, sí, probablemente me fue bien, porque por algo estuve 45 minutos a una hora, le interesó mi perfil y quiso hacerme más preguntas. Perfecto. Antes de que habilitemos el micrófono para las preguntas que están con la manito levantada, si alguno se me pasa y no le mando el correo de ayer con la información de cómo armar un currículum, escríbanos a empleabilidad@ipp.cl. Ya, porque se me pueden pasar como me lo están dejando en el chat, igual yo ya los guardé, pero si es que se me pasa alguno o si alguien más necesita esa información, escríbanme ese correo y yo les voy a responder con la información de ayer. Tengo dos manitos levantadas acá. A Valentina vamos a habilitar. Hola Valentina, ¿cómo estás? Hola, Macarena, y muy buenas noches. Mira, mi pregunta es la siguiente. Yo tengo experiencia laboral, he tenido negocio y también acá trabajo dentro de otra área que no es la que estoy estudiando. A mí me preocupa el tema de la empleabilidad para mí porque tengo edad, tengo 39 años, ¿verdad? Y estoy estudiando recién ahorita la carrera de contaduría y yo no tengo absolutamente nada de, o sea, nada de experiencia con respecto a la parte contable. Entonces, em, no sabría que si, o sea, si me piden que ponga referencias laborales, no sabría qué colocar en realidad. Perfecto, Valentina. Mire, a ver, ayer de hecho por el tema del currículum nos preguntaron algo similar. ¿Qué hacer cuando uno no tiene experiencia laboral? Lo primero, o sea, experiencia laboral en eso, ¿cierto? En ese tema, porque a lo mejor tengo experiencia laboral en otras áreas. En primer lugar, referencias laborales puedo poner igual, aunque sean de otras áreas, ¿ya? Porque lo que le interesa saber al reclutador es cómo he sido yo en mi trabajo anterior, en qué he aportado, no necesariamente el área específica. ¿Ya? Ahora, respecto al área, ¿qué podríamos hacer? Valentina, por ejemplo, buscar práctica, buscar una pasantía. Hay empresas que buscan pasantes, obviamente no le pagan lo mismo que a un analista o a un asistente, pero dan la oportunidad de trabajar. Y o también buscar cargos que sean, que dicen, se escriben de esta manera, junior, ¿ya? Como contador junior. No significa que son los juniors, porque acá en Chile se conoce al junior a la persona que va a hacer trámites, sino que es el cargo como más inicial. O el cargo trainee también se le llama, como de entrenamiento. Entonces, Valentina, hay posibilidades de que postule ese tipo de cargos y que ponga referencias de los trabajos anteriores, aunque sean en otro ámbito. Y por último, trate de, en la entrevista, hablar de situaciones que tengan que ver con el cargo de contador. Ciertas características que probablemente tiene que se relacionen con los cargos de contador, ¿ya? De contabilidad. Eso. Perfecto, muchas gracias Eva. Y la última pregunta que vamos a responder es de Rodrigo Pozo. Rodrigo, ahí te habilité el micrófono para que puedas hablar. Hola Rodrigo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola. Tengo dos preguntas que hacer. La primera es, en el caso de la epilepsia, ¿cómo la catalogo? Porque yo tengo epilepsia, entonces, ¿lo puedo poner como discapacidad o no? ¿Ya? Y la otra pregunta es que alguien preguntó por el chat sobre las referencias con el último empleador. Y yo con mi último empleador tengo un tema judicial por despido injustificado. Entonces, si a él le consultan, obviamente no va a dar Claro. algo positivo a mi favor. Así es, Rodrigo. A ver, la primera pregunta respecto a cuando hay alguna enfermedad que probablemente puede tener algún impacto en el trabajo, primero investigar si esa puede ser un causal de estar dentro de la ley de discapacidad, ¿ya? Porque yo no me las sé todas, pero hay varias, hay muchas que puedo pasar en la ley, buscar la credencial de discapacidad y al tener esa credencial, incluso las empresas buscan contratar personas con esa característica porque hay un tema de una ley, de un mínimo que se debe cumplir. ¿Bien? Así que en ese sentido, averiguar eso, ¿ya? Esa respuesta yo no la tengo, no sé si Macarena tú la sabes, pero está la información en internet, Rodrigo, incluso posteriormente, si quiere, me escribe a través de LinkedIn, Eva Sánchez Zúñiga, y yo puedo averiguar para ver cómo lo puede abordar en ese punto. Y respecto al tema, yo me comprometo a buscar esa información, ¿bien? Gracias, Eva. Rodrigo, y respecto al tema del último empleador, efectivamente no puede ponerlo entonces en la referencia. Ahora,
una buena noticia es que no en todas las empresas buscan referencias laborales, porque las referencias laborales tienen alrededor de un 20-25% de predictibilidad o de que predicen un buen desempeño. En realidad no son realmente tan aporte una referencia laboral. Entonces cada vez se están haciendo menos, ¿ya? Así que en ese sentido, claro, muchos dicen, chuta, yo salí mal de mi trabajo anterior, ¿qué hago? ¿Qué hago con las referencias? Póngalas del empleo anterior, ¿ya? Póngalas de los 2 empleos anteriores, ¿bien? Y quizás busquen ese trabajo en el donde estuvo y que hubo algún problema, otra persona que pueda hablar de su desempeño, a lo mejor un colega, un compañero de trabajo, no con quien obviamente tuvo el problema. Así que espero responderle, Rodrigo, y escríbame posteriormente, incluso le puede escribir a Macarena y nos dejan contacto para yo poder ayudarlo con el tema de averiguar sobre la epilepsia. ¿Bien? Sí, Muchas Rodrigo, gracias. ningún problema. Escríbenos, se puede escribirle a Eva directo por LinkedIn o a mí también a LinkedIn, me encuentras como Macarena González, o si no, al correo de empleabilidad. Todas las dudas ahí las pueden dejar también en empleabilidad@ipp.cl. A todos los que me dejaron sus correos, voy a intentar mandarle a la info a todos. Si se me pasa alguno, me escríbanme a empleabilidad@ipp.cl. Y ya para ir cerrando, Eva tiene una última actividad. Sí, súper corta, súper rápida como la que hicimos delante. Les acabo de dejar un Menti. Si ustedes pinchan ahí, menti.com, vayan directamente, tal como lo hicimos hace poco rato con la pregunta del lenguaje no verbal, ¿se acuerdan? Les pido que respondan en una palabra, tienen 2 espacios. ¿Qué les pareció esta sesión? Ojalá pongan una sola palabra para que veamos una nube de palabras que se va a construir con sus respuestas. Así que les pido por favor que puedan ahí anotarlo y yo les voy a mostrar acá lo que ustedes están respondiendo. Así que les doy unos segundos para que puedan escribirlo. Y agradecerles lógicamente por participar, por estar acá, por el tiempo, por hacerse el tiempo de estos temas tan importantes, esta oportunidad que les da el IPP. Así que aquí ya hay 9 personas que han contestado en el Menti. Les dejo nuevamente aquí el link. En el chat nuevamente el link, Eva, para que las personas ahí puedan pinchar y escribir. ¿Qué les pareció la actividad? 17. Espérame, que todavía no lo puedo copiar. Estoy copiando el otro. Ahí sí, lo vamos a volver a poner ahora mismo. Ahí va. Muchas gracias, Eva. No, gracias a ti. Ya van 20 personas. Y ahora les voy a mostrar qué es lo que están escribiendo. Muchas gracias por sus comentarios. Para nosotros es súper importante saber que estas son herramientas que son útiles. El instituto está siempre preocupado y ocupándose de entregarles herramientas, así que para que sigan después atentos y atentas a todo lo que se viene para adelante y puedan revisar el material en la página, en YouTube, porque hay mucho material que les va a servir para su desarrollo profesional, para su desarrollo laboral, para que puedan seguir creciendo y desarrollándose profesionalmente. Ya, ahí va, les voy a mostrar entonces. Miren, 29 personas han respondido. Excelente, enriquecedora, muy informativa, interesante. Las palabras que salen más grandes son las que más se repiten, ¿ya? Excelente es la que más se repite. Informativa, interesante, vienen luego, enriquecedora, muy afectiva, reveladora, motivador, súper, para seguir motivada, motivador, buena. Gracias de verdad por estas palabras. Yo siempre digo, con estas palabras me voy súper contenta de que todo lo que hicimos en esta hora les sirvió. Así que gracias por ese feedback, les deseo mucho éxito. Espero que cualquier duda, lógicamente, siempre la canalicen en el instituto, pero también me pueden escribir directamente, ¿bien? Y les voy a mostrar una frase final, que yo siempre preparo una frase final, se las muestro ahora, denme un segundo. Ahí está el tema para que quedemos conectados, obviamente las redes sociales de Brújula Profesional para que nos sigan, que siempre estamos poniendo información de empleabilidad, y esta es la frase final. La actitud es una pequeña cosa que hace una gran diferencia. Recuerden entonces, la actitud es muy relevante en una entrevista de trabajo. Mucho éxito para todos y muchas gracias por participar y por ser tan activos en el chat y con sus preguntas. Muchas gracias a ti, Eva. Los quiero despedir entonces en esta tarde 30 de junio y los quiero dejar invitados a la próxima charla que es el 8 de julio, potenciando mi marca personal en LinkedIn. También van a estar acompañándonos nuestros amigos de Brújula Profesional. Así que me despido por el día de hoy. Les recuerdo que a todos los que nos dejaron sus datitos en el archivo,
para que les vamos a mandar la información en un ratito más. Les va a llegar todo el pool de información que compartió Eva durante la charla el día de hoy. Y atentos a sus correos porque vamos a estar mandando durante la próxima semana la información de las próximas charlas para que se puedan inscribir. Muchas gracias a Angie, muchas gracias a Eva y a todos los que participaron hoy. Nos vemos. Gracias. Chao a todos. Chao, que estén muy bien.